La cosecha se realiza en forma manual, se llevan unos atriles donde se ponen unas bandejas y sobre esas bandejas se va cosechando la fruta de tal forma que no se aplasten entre ellas y nosotros vamos pasando por el cultivo lo más rápido posible, la vamos juntando de las plantaciones y la traemos a la planta donde la pesamos y la ingresamos a un túnel de congelado. En ese túnel de congelado la fruta pasa entre 6 u 8 horas donde la llevamos de la temperatura ambiente que viene del campo, que puede ser entre 20 y 30 grados, depende del momento del día en que se coseche la fruta, y la llevamos hasta 25 grados bajo cero. Una vez congelada la hacemos pasar por una cinta de clasificación donde así se limpia de cualquier impureza que pudiera traer la fruta. También se elimina cualquier fruta que pudiera estar o fermentada, bongueada o que pudiera tener algún inconveniente y se separa en calidades. Y luego la estivamos en cámaras de congelado donde la fruta se puede conservar a 20 grados bajo cero hasta 2 años. La elaboración del dulce empieza con una precocción en un cocinador horizontal donde en esa precocción lo que hacemos es terminar de descongelar la fruta que pudo haber quedado congelada. Empezamos a calentar la fruta para que empiece a liberar sus pectinas naturales y a dejarla lo suficientemente blanda para luego poder pasarla por una tamizadora refinadora de acuerdo al tipo de fruta que sea y al objetivo que estemos buscando con el dulce, para sacarle ya sea mollejo o semillas o cabitos o cosas que puedan haber venido con la fruta. Luego de que se precocinó, se refinó y se tamizó la fruta, pasa a través de una bomba a un mezclador. Ahí hacemos la mezcla de la fruta con el azúcar hasta que logró la temperatura ideal y una vez que esa mezcla está preparada, la trasladamos a un cocinador de dulces que se llama boule o concentrador de vacío. Una vez que el dulce está cocinado, pasamos a una tolva dosificadora, donde de acuerdo al tamaño del frasco regulamos la dosificadora para ir llenando los frascos de dulce. Luego esos frascos se tapan a mano, no hay nada automático en nuestra planta, todo está hecho por personas, donde hay una persona en cada equipo, digamos, controlando y manejando las variables que se dan en ese equipo. En el caso de la línea convencional, una vez que se envasa en caliente, se tapa en caliente, ahí ya está terminado. Luego lo enfriamos lo más rápidamente posible para generar vacío y para que el producto no siga cocinándose luego de haber sido envasado. Y esperamos que se seque y al día siguiente, por lo general, lo etiquetamos. Una vez etiquetado, se guarda dentro de una caja y se estiva en el depósito y el producto ya está listo para ser despachado a cualquier lugar del país, ya que desde aquí, desde Lago Puelo, desde Valle del Medio, nosotros en este momento estamos distribuyendo a todo el país.